Hoy para mí es un gusto saludarlos a todos los que nos acompañan, esperando se encuentren muy bien de salud junto con su familia. Hoy damos inicio a un nuevo ciclo de 3 sesiones de capacitación sobre cómo solventar las observaciones de reincidencia en obra pública, derivada de la firma del convenio de colaboración municipios y SAP realizada el año pasado. Para nosotros es muy importante sus comentarios y sugerencias. Por favor, participen. Hacen las sesiones más enriquecedoras, ya sea a través del chat o por el correo que aparece aquí abajo. Bueno, para dar inicio, les pido por favor, apaguen sus micrófonos y cedo el uso de la voz al auditor mayor de ISAP, el ingeniero Jesús Ramón Moya Grijalva. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludar a quienes nos acompañan en este reinicio de lo que es nuestro convenio en materia de no reincidencia de observaciones. Aquí en la institución estuvimos dando un análisis de cuáles eran los aspectos que era necesario atender para apoyar a los municipios de Sonora en materia de reincidencia. Y detectamos que la parte relacionada con la obra pública era fundamental. Tenemos, como ustedes saben, una cantidad muy importante de reincidencia de observaciones en materia de expedientes técnicos, en materia de bitácoras de obra, en materia de conceptos ejecutados que no están considerados en los presupuestos, en la misma forma de autorización de los proyectos que ejecutan los ayuntamientos y que en su momento, pues por las mismas acciones y actividades y lo corto de los plazos que tenemos, se omiten pasos de autorización que son muy importantes de parte de la autoridad municipal, quien es que finalmente autoriza su presupuesto de egresos y también tiene la facultad de poder modificar el mismo en virtud de cómo se vayan presentando los requerimientos o necesidades en sus ayuntamientos. Sabemos que las condiciones del año 2021 son especiales. Estamos inmersos en la conclusión de las administraciones municipales, estamos inmersos en el inicio de un proceso electoral, pero también sabemos que en ese proceso traeremos una entrega-recepción en la cual deberemos de informar, porque así lo establece la propia norma, con respecto de las observaciones que tenemos pendientes de solventar o de aquellas que han sido ya atendidas. El interés de continuar con estos acercamientos hacia los ayuntamientos en materia de la atención de las observaciones y cómo solucionar la problemática para que éstas ya no vuelvan a presentarse en revisiones del ejercicio 2020, que en muchos de ustedes estamos por iniciar la revisión, o incluso más allá de la revisión que hagamos en su momento a la cuenta pública 2021, donde algunos de ustedes ya no estarán presentes en las administraciones municipales. Trátese así del director de obra pública municipal, del tesorero, del señor presidente municipal, ustedes mismos. De ahí la importancia de que podamos retomar este esfuerzo y tratar de poder atender los requerimientos en materia de no reincidencia. Aquí lo importante es no reincidir. El compromiso nuestro es proporcionar a ustedes todos los instrumentos que en materia de información técnica y orientación requieran para que eso no suceda. Estamos a su disposición. Nuestro personal del área de auditoría de obra pública, quien impartirá con ustedes estas conferencias, están a su disposición para cualquier aclaración. Como ellos lo van a señalar, durante la próxima semana haremos llegar a ustedes los documentos que les permitan llevar a cabo los trabajos que se van a señalar en esta conferencia. Cada uno de los puntos que deben de ir contenidos en un expediente técnico. Cómo llevar el proceso de las bitácoras. De qué manera poder atender la parte relacionada a los presupuestos, al ejercicio, a las condiciones en que se están llevando a cabo la obra pública. Nuevamente me da mucho gusto saludarlos. Les deseo mucho éxito. Por favor, cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento que tengan ustedes con respecto a lo que aquí se va a ver, siéntanse en completa libertad de hacer las preguntas, en que les den toda la información que requieren y esperemos, sinceramente ese es el mejor deseo del ISAP, que lo que se vea hoy permita que efectivamente en la revisión de la cuenta pública del 2020 y en la cuenta pública del 21
permita que estos hallazgos de años anteriores ya no sucedan nuevamente. Mi agradecimiento y mi deseo de que todo sea un éxito. Le paso el uso de la voz al ingeniero Ramón Valdés para que él continúe. Muy buenas tardes y muchas gracias a nuestro auditor mayor, el ingeniero Jesús Ramón Moya Grijalva, por cederme el uso de la voz. Quiero mandarles un cordial saludo a todos los participantes en estas conferencias, que como bien lo dijo el auditor mayor, es una reunión municipal de seguimiento a las observaciones con mayor reincidencia, ¿no?, del que han tenido en el caso de las obras públicas, ¿no? Quiero empezar con este tema, hablando de las obras públicas, que una obra pública se puede realizar mediante dos modalidades: la modalidad de contrato y la modalidad de administración directa. Hablando del caso de las obras por contrato, se dividen en lo que son licitaciones públicas, licitación simplificada y adjudicación directa. En el caso de las obras públicas por administración directa, les recuerdo que estas se llevarán a cabo sin la intervención de contratistas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el municipio, los ayuntamientos tienen que contar con la capacidad técnica y sobre todo el equipo y la maquinaria, ¿no? Y rentar maquinaria complementaria de las mismas, ¿no? Entrando en materia de lo que es la plática de hoy, vamos a iniciar haciendo mención a las observaciones de mayor reincidencia, ¿no? Hablando del ejercicio fiscal 2019, en el ejercicio fiscal 2019 se realizó auditoría técnica a la obra pública. Se realizaron 124 auditorías a los municipios, incluyendo lo que son la administración directa y sus paramunicipales. Hemos realizado auditorías a lo que son los consejos municipales de concertación de la obra pública y a los organismos operadores de los distintos municipios, ¿no? Dentro de esas 124 auditorías, como ustedes pueden ver, se fiscalizaron o se auditaron 1,891 obras públicas y se determinaron las siguientes observaciones, que fueron las más recurrentes, ¿no? Yo creo que todos ustedes saben, amigos directores de obras públicas, secretarios de obras públicas de los distintos municipios del estado de Sonora, lo más reincidente en este ejercicio fiscal 2019, pues fueron lo que son los expedientes técnicos, ¿no? Y que representa un 42%. También se presentaron obras no autorizadas en el presupuesto de egresos municipal con un 24%. Esto es lo que mayormente reincide en los municipios del estado, ¿no? También tenemos pagos a contratistas por horas por administración directas. Me refiero a pagos a terceros, a contratistas, ¿no? También tenemos lo que son los requisitos mínimos con los cuales debe de contar un acuerdo de ejecución de obras por administración directa, que incumplen con lo que dice la normatividad del estado de Sonora o la normatividad federal, según el recurso de que esté el techo financiero que tenga esa obra, ¿no?, para tal efecto. También contamos con los requisitos mínimos de los contratos, que a su vez ahorita vamos a hacer mención a alguno de ellos, cuáles son los requisitos mínimos que ustedes están incumpliendo, ¿no? Y también tenemos el incumplimiento al proceso de licitación de las obras públicas. Vamos a
a pasar con los expedientes técnicos incompletos. Hablar de los expedientes técnicos incompletos, más adelante los vamos a explicar cada uno de los requisitos mínimos con los cuales marca la normatividad, y a su vez vamos a tratar de hacer una descripción de cada uno de ellos. Y como bien lo comentó ahorita nuestro auditor mayor, en los próximos días vamos a entregarles unas guías de tal manera que el instituto, como su misión es coadyuvar con todos ustedes para que tengan un mejor desempeño en las auditorías y que salgan los menos posible observaciones y que no recaigan en las reincidencias, de cuál es el tema de hoy, ¿no? De hoy, 12 de febrero. Posteriormente va a haber otros temas relacionados con lo que son la bitácora de obra y lo que es el control de calidad de las obras, ¿no? Entonces, hablar de los expedientes técnicos resulta de la documentación faltante o que no se proporcionó ni se acreditó la documentación requerida, lo cual establece la normatividad. Hacemos hincapié en esta situación ya que fue una de las puntos donde que mayor reincidencia tuvieron los municipios. Uno de los documentos que más se observó fueron los proyectos ejecutivos, la designación por escrito de los residentes de obra, los planos, las especificaciones, programa de ejecución, bitácora de obra, que quiero hacer hincapié en este punto de lo que es la bitácora de obra, que fue uno de los documentos que más se observó en el ejercicio fiscal 2019. Por lo tanto, la preocupación de nuestro auditor mayor de que sea un tema que el próximo viernes tendrá con ustedes el compañero Francisco Rodríguez Lafarga, el ingeniero Rodríguez, que es el cual lo va a exponer ante ustedes, y los reportes de control de calidad, acta de entrega, recepción y finiquito. Estos fueron los documentos que más reincidieron los municipios. La otra preocupación de los directores de obra, contralores municipales, es cómo poder solventar este tipo de faltantes. Entonces, la medida de solventación que viene en sus informes individuales, cuando se les notifica, ahí viene la medida de solventación, tanto como la normatividad infringida. Para poder solventar esos expedientes hay que realizarlos y hay que enviarlos, la documentación, a nuestras instalaciones de este instituto. En el caso de los expedientes no integrados, se tendrá, dependiendo de la modalidad, si es por contrato o es por administración directa, se tendrá que levantar una acta de sitio, mediante la cual el titular del órgano de control municipal, en este caso, o de los organismos paramunicipales, haga constar la terminación de la obra. Es muy importante atender los requerimientos del instituto. Vamos a hacer un paréntesis en este sentido. Cuando se les notifica el oficio de auditoría emitido o signado por nuestro auditor mayor, en el contexto de ese oficio de notificación viene lo que es un anexo 1. En ese anexo 1 vienen, si mal no recuerdo, como unos 10 requisitos en los cuales nosotros, la Dirección General de Auditoría a Obra Pública, solicita a los entes o a los sujetos de fiscalización. Por nombrar uno, le piden una relación de las obras públicas ejecutadas en un cierto periodo, tanto de enero a diciembre o de enero a septiembre, de enero a junio, dependiendo el tiempo que esté la auditoría. Y en ese mismo anexo se pide una solicitud de documentos. Toco el tema porque por situaciones que prevalece lo acontecido con esta pandemia que nos afecta a todos, pido la colaboración y la coordinación entre los titulares de los órganos de control y los titulares de las
las direcciones de obras públicas, porque dentro de ese anexo se solicita que ustedes suban la información al portal del instituto. Existe una clave que tienen para acceder al portal, la cual la tienen los órganos de control, por eso les pido yo la coordinación, porque normalmente las auditorías en este ejercicio fiscal 2020 se va a trabajar en nuestras instalaciones lo que es la revisión de los expedientes técnicos. Una vez revisados los expedientes técnicos, se trasladarán a los municipios para poder culminar con nuestras auditorías, llevando a cabo lo que es la revisión física de las obras para concluir con nuestra auditoría y poderles entregar a ustedes lo que son el acta de precierre, ¿no? Entonces, siguiendo con este punto y volviendo al tema, los puntos que nosotros pedimos en una obra por contrato, y son los puntos que marca la normatividad, y estos son los como mínimos, tenemos lo que es el proyecto ejecutivo. Hay que recordar que el objetivo de un proyecto ejecutivo de construcción pues es reducir gastos, ¿no? Optimizar los recursos y definir adecuadamente lo que son los procesos de construcción. Hay que recordar que teniendo nosotros un buen proyecto, pues vamos a tener una buena planeación de las obras y vamos a tener un presupuesto adecuado, ¿no? Para el buen funcionamiento y la calidad de las obras, ¿no? Entonces se pide esto antes de la ejecución de la obra. Tendremos que contar con nosotros con lo que es el proyecto ejecutivo. También se les pide la designación por escrito del residente de obra. Esta designación deberá constar por escrito, porque así lo marca la normatividad, el cual directores de obras públicas, tenemos que designar a un residente de obras que conozca del tema, de la complejidad de la obra, para que producto de ello la obra esté se me fue la palabra, para que tenga un buen fin la obra y sea de buena calidad, ¿no? También contamos con los planos y especificaciones, algo que nosotros les pedimos al inicio de la obra. Obviamente tenemos que tener primeramente los planos y especificaciones, ¿verdad? De ahí contamos con la convocatoria. Recuerden que al inicio de la plática hablábamos de la modalidad de contrato, ¿no? Que esa modalidad de contrato se divide en lo que es la licitación pública y una licitación simplificada. Tenemos que tener una convocatoria, la cual deberá contener ciertos requisitos que marca la normatividad, y podrán salir en medios en periódicos de mayor circulación del estado, ¿no? Dependiendo, igual les repito, dependiendo de igual la ley o el recurso o el techo financiero, si es federal o estatal, ¿no? Después tenemos la acta de presentación y apertura de propuestas, en la cual es el acto donde los licitantes entregan sus propuestas económicas y de la cual se tendrá que levantar una acta y se pondrá en ella la fecha en que se emitirá el fallo, ¿no? Así lo marca les repito, así lo marca la normatividad. Tenemos el dictamen de adjudicación, que en este dictamen, al finalizar la evaluación de las propuestas, la convocante deberá emitir este dictamen, ¿no? Hay que recordar que después sigue lo que es el contrato por escrito. Hay que recordar que en este contrato y sus anexos, los trabajos se vinculan las partes de los derechos y de las obligaciones, tanto de la parte la que convoca y la contratante, ¿no? Hablar de los contratos y hablar de obra pública es un tema muy amplio y tal vez lo estemos viendo de una manera muy general, pero sin duda en las guías que comentaba el auditor mayor le vamos a hacer llegar. Déjenme leer, es una pregunta. Nos preguntan de Baserac,
Dice, los municipios muy pequeños como Baserac, el residente de obra puede ser el director de obras o el albañil a cargo. Mira, para nombrar a un residente de obra, sobre todo tiene que pertenecer al municipio. Tiene que ser alguien, un servidor público que esté dentro de la nómina del municipio. Normalmente en los pueblos, en los municipios pequeños, como Baserac, Huachineras, Bavispe, el único que trabaja en la dirección de obras públicas, pues es el director. No contamos con personal que nos pueda apoyar o que nos pueda ayudar a sacar las obras. Normalmente el presidente municipal lo nombra residente y él es el que es el residente pues de todas las obras, ¿verdad? En municipios con una infraestructura pues más grande, que tiene más demanda de la sociedad para poder combatir los problemas sociales, problemas de salud, pues sí tienen un poco más de infraestructura y tienen mucho más supervisores, ¿no? Y dependiendo de la complejidad de los trabajos, dependiendo de la complejidad de la obra, el director de obras o el secretario designa a tal persona por la experiencia que tiene para que esta obra tenga una buena calidad, ¿no? No sé si contesté la pregunta para los amigos de Baserac, ¿no? Vamos a seguir con la plática y cualquier duda en el transcurso. Aquí el staff tiene una pantalla donde estamos viendo nosotros las preguntas, monitoreando las preguntas de todos ustedes y con mucho gusto vamos a, ya estoy viendo ahí que quedó claro, con mucho gusto vamos a seguir poniéndonos todos los documentos. Nos pregunta Estefanía Pérez, nos pregunta, ¿qué documento compone un proyecto ejecutivo? Bueno, mira, un proyecto ejecutivo, vamos a volver al tema de nuestros amigos de Baserac y los municipios que no cuentan con una infraestructura grande para lo que es obra pública. ISAF tiene un poco de consideración en ese sentido, ¿no? Hay obras que por su naturaleza pues no requieren de un proyecto ejecutivo y hay obras que por su complejidad requieren un proyecto ejecutivo. Entonces sí tendremos que hacer tanto las memorias de cálculo, memorias descriptivas, los planos, las especificaciones, tanto generales como especificaciones de construcción. Sobre todo las bases de la licitación dependen mucho también de un proyecto ejecutivo detrás de, pues, para poder llegar a un presupuesto, como les comentaba ahorita, ¿no? Entonces, dependiendo de la complejidad de la obra, son los requerimientos del proyecto ejecutivo. No es lo mismo, y perdón por el ejemplo, no es lo mismo un pie de casa a construir una presa o a construir 3, 4 kilómetros de alguna pavimentación. Entonces, son diferentes las situaciones, son diferentes los proyectos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿O seguimos con el tema y luego a lo último vamos a tratar de contestar todas sus preguntas? Porque todavía faltan algunas láminas, ¿no? Entonces pasamos nos quedamos en el contrato por escrito, que son la normatividad establece ciertos requisitos mínimos con los cuales debe de contar ese contrato. La verdad no los quisimos poner porque sí son algunos, pero en la guía que les vamos a proporcionar, ahí les vamos a poner todos los requisitos. Pero lo importante es que quede claro el contrato, la obra, los importes, las garantías. Hablar de garantías de cumplimiento y vicios ocultos es para garantizar, ¿no? al contrato, y la garantía de anticipo que tendrá que estar estipulada en las cláusulas del contrato. El presupuesto, ya lo mencionábamos ahorita, el programa de ejecución, análisis de precios unitarios. Eso es en cuanto antes de empezar la ejecución de nuestro trabajo, ¿no? Durante la ejecución de los trabajos se solicita dentro de la normatividad como marca lo que son las estimaciones. Dentro de las estimaciones tendrán que contar con sus números de generadores, con su archivo fotográfico, con su bitácora de obra y reporte de control de calidad
cuando así se requiera la complejidad de la obra, ¿no? En lo que están los convenios adicionales, estos convenios adicionales pueden ser de dos tipos. Vamos a nombrarlos como un convenio adicional por plazo de ejecución pactado en un contrato, o cuando la obra requiera de un concepto extra o un FP fuera de presupuesto y se tiene que modificar por monto. Aquí hay que tener cuidado cuando se modifica un convenio por monto, que no se nos olvide que la fianza de garantía de vicios ocultos tiene que incrementar ese monto, ¿no? Afianzar ese vicio oculto que pueda quedar o ese cumplimiento del contratista, ¿no? En la comprobación del egreso, en las horas por contrato, lo que se solicita son las facturas, pólizas de cheque o pólizas de diario, acompañado del soporte de la factura del contratista, ¿no? Una vez que se culminan los trabajos, después de lo que es la ejecución, vienen las garantías de vicios ocultos, la cual quedará vigente 12 meses a partir de una vez que se entregaron los trabajos, los planos actualizados. Todos los documentos que les he estado mencionando son de suma importancia para tener el expediente técnico de obras bien armadito, ¿no? Y los planos actualizados no dejan de ser importantes porque es cómo quedó a final de cuentas nuestra obra, y sobre todo que no hay que perder el objetivo, que son obras para beneficio de la sociedad, de los ciudadanos, ¿no? Entonces, las administraciones hablan por sus obras que realizan. De ahí seguido tenemos lo que es el acta de entrega-recepción, que también conlleva unos ciertos requisitos que marca la normatividad, como el proceso del contrato, el periodo, perdón, del contrato, el periodo real en que se hizo la obra, una descripción de los conceptos que se hicieron, la fianza que queda vigente por cualquier vicio oculto que pueda estar en la obra, así como las partes que intervienen, el residente de obra, el contratista, etcétera. Igual el finiquito tiene ciertos requisitos que marca la normativa, donde especifica el desglose de todos los, cómo se fue estimando esa obra, qué conceptos se estimaron en la estimación 1, en la estimación 2, en la estimación 3, etcétera, que a final de cuentas te hace el monto total contractual que tienes, incluyendo lo que son el contrato original y el contrato modificatorio, ¿no? Es importante hacerles mención en el finiquito que se tiene que tener una extinción de derechos donde ya no tienen, donde resuelven pues la situación de te debo, no me debes, y una vez terminado el finiquito ya no puede haber algún reclamo, ¿no? Hasta aquí vamos con lo que son las obras por contrato. Vamos a seguir con las obras por administración directa. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tema? Tomás Miranda, ¿el proyecto ejecutivo y los planos no sería la misma cosa? Vamos a volver a lo mismo, Tomás. Dependiendo de la magnitud de la obra, puede ser lo mismo, y en ocasiones tomamos como los planos como si fuera un proyectito de alguna casa, pero hay partes donde la complejidad, voy a poner un ejemplo, un agua potable o un alcantarillado. Bueno, pues antes de hacer la obra, pues tendré yo que ver los niveles topográficos con la cual tiene ese terreno, si tiene un declive, y hacia dónde va el nivel. Entonces se tendrá que hacer un proyecto en relación a eso, ¿no? O el caso de una presa, que hay otros estudios que a lo mejor aquí dentro de nuestras láminas no estamos haciendo mención, estudios hidrológicos de alguna cuenca, una captación del agua, el estudio del impacto ambiental, el estudio del uso del suelo. Entonces, dependiendo de la complejidad de la obra va a ser nuestro proyecto ejecutivo, ¿no? Zoraida, con respecto al tema
documentación del dictamen de justificación directa de la obra. En el caso de no haberse realizado un contrato para adjudicación directa, ¿será o no necesario realizarlo? Dice. Es buena tu pregunta, Zoraida. Sí, se tiene, así lo marca la ley, se tiene que hacer un dictamen de por qué se le está dando la responsabilidad a algún contratista de realizar esa actividad, ¿no? Vamos a seguir entonces con las obras. Ahorita seguimos contestando un poco más de preguntas. En el caso de las obras por administración directa, voy a hacer una pausa para tomar una poquita de agua. Ahí estamos bien en esa lámina. Entonces, en el caso de las obras por administración directa, como ya lo comentábamos ahorita, es sin la intervención de contratistas, ¿no? Yo creo que eso ya nos quedó claro. Hay algunas observaciones en los municipios donde nosotros estamos observando que es muy común cuando se nos descompuso un pozo de agua potable y hacemos un acuerdo, pero resulta que en ese acuerdo nos cobró un contratista 200,000 pesos por realizar la reparación del pozo, los ademes, energizar y obviamente es un problema social que tenemos que resolver rápido, se entiende, más sin embargo, pues no tenemos ni la maquinaria ni tenemos el equipo, entonces mejor hay que realizar la obra por contrato y evitar, como bien es el tema de hoy, de evitar incurrir en situaciones que nos puedan marcar como una reincidencia y hay que recordar que las reincidencias tienen una sanción, ¿no? La cual emite la normatividad, ¿no? Igual proyecto ejecutivo, designación por escrito del residente de obra, los planos, el acuerdo de ejecución de obras por administración directa, el cual también tiene unos ciertos requisitos que ahorita más adelante vamos a tratar de hacerle mención en las observaciones que más han reincidido los municipios, el presupuesto, un programa de suministro de materiales, la autorización para alquilar equipo y maquinaria complementaria. Hablando complementaria, si yo tengo una retroexcavadora o tengo un dompe, bueno, podría rentar otro dompe. Acuérdense que los municipios conforman comisiones por medio de su cabildo y hay que hacer un comité de obras en el cual ustedes puedan estar autorizando la renta de maquinaria, ¿no? Complementaria. Durante la ejecución es el archivo fotográfico, la bitácora de obra, los reportes de control de calidad, cuando la obra así lo amerite. Hay obras que pues no pedimos nosotros reporte de control de calidad por no requerirlos, pues, o por considerar que no se requieren, pues vaya. La modificación al acuerdo, esto es muy común en los municipios, sobre todo cuando estamos desarrollando obras de pie de casas o de baños o de biodigestores, que empezamos nosotros con un cierto importe de la obra, más sin embargo las peticiones van llegando al ayuntamiento y se incrementa el monto en los acuerdos que se había pactado originalmente, y eso hace que ustedes tengan que realizar una modificación al acuerdo, ¿no? La comprobación del egreso, todo el material que estuvieron pagando, de nóminas, maquinaria, de equipo, gasolinas. Una vez culminados nuestros trabajos, después de que ya terminaron, se les pide lo que son los planos actualizados y un acta de entrega-recepción. Vamos a mostrarles ahí en la situación de lo que son las obras no autorizadas en el presupuesto de egreso municipal. Es una de las observaciones con más reincidencia en los municipios. ¿Y qué quiere decir esto? Que las cuales no estaban presupuestadas ni aprobadas. Al inicio del año, en nuestro presupuesto de egreso municipal, empezamos con una cantidad de obras autorizadas con ciertos importes. En el transcurso de los meses, de los días, de la administración, pues obviamente van a salir obras que no tenías contempladas, como, no sé, alguna ruptura, algún colapso
de alguna tubería que se puede convertir en un problema social o en un problema de seguridad. Entonces, esas obras no las tenemos nosotros originalmente al inicio del año dentro de un presupuesto de egreso municipal. Sin embargo, al culminar el año, tenemos la opción nosotros de hacer la modificación al presupuesto de egresos en lo que es o en lo que respecta a lo que es el capítulo 6000, inversión pública, así como la de las más partidas. Hoy es el tema de obra pública y compete al capítulo 6000. Tenemos que tener la coordinación, las direcciones de obras públicas con tesorería municipal para poder hacer la modificación a ese presupuesto de egresos y poder externarles qué obras son las que no están presupuestadas para que se vayan metiendo a la modificación de ese presupuesto de egresos. ¿Cómo voy a solventar una obra que no está autorizada? Pues tendré que presentar evidencia documental en la cual las obras se encuentran autorizadas en el presupuesto de egresos. Ahorita estamos iniciando un ejercicio fiscal. Entonces ustedes pueden verlo, tenemos ciertas obras autorizadas y a lo mejor ahorita ya está sucediendo de que tengan obras tenemos obras de que no están autorizadas. Entonces mi recomendación es ir viendo las obras que no están autorizadas y estar haciendo la modificación a ese presupuesto de egresos. Y al final del año, plasmar todas las obras que realizamos para que puedan estar autorizadas, ¿no? Vamos a ver unas... ¿Seguimos o contestamos una pregunta? A ver. Los planos deben de integrar antes y después de la ejecución de la obra, es decir, son 2 planos los que se entregan. Bueno, es importante al inicio de las obras contar con nuestros planos y especificaciones de construcción. En el supuesto de que esos planos o de que esa obra tuvo alguna modificación en el transcurso o en el proceso constructivo, entonces sí deberé de tener yo, al finalizar mi obra, tener mis planos actualizados, tal cual como quedó la obra, ¿no? Si tu obra no tuvo alguna modificación alguna, esos planos originales son los mismos planos. No necesitaría hacer un nuevo plano si no hubo una modificación al proceso de construcción o una ampliación de metas o algo diferente que no tenía contemplado, ¿no? Si existe un cambio, obviamente tendremos que actualizar nuestros planos, ¿no? Y el residente de obras, pues, tiene que estar muy pendiente de esa situación, ¿no? Vamos a seguir con el tema de expedientes técnicos de las obras públicas. El incumplimiento del proceso de licitación. Esto nos lleva a que se exceden del monto límite para omitir un procedimiento de licitación pública y optar por el de licitación simplificada. De igual manera puede ser de una adjudicación directa cuando debió haber sido una licitación simplificada. ¿Cuál es el procedimiento de solventación? Recuerden que hay ciertos montos que marca la normatividad que tenemos que cumplir. Creo que de 0 a 10,000 UMAS tiene que estar una adjudicación directa, de 10 a 25,000 la licitación simplificada, y arriba de 25,000 lo que es una licitación pública. Recuerden que el UMA varía dependiendo del ejercicio fiscal. Creo que ahorita anda alrededor de 89.62 para lo que es el ejercicio fiscal 2020. Si mal no recuerdo, no tengo el dato preciso, les mentiría, pero creo que en eso anda, ¿no? Entonces, estamos evadiendo una licitación, ¿no? Eso es. ¿Y cómo poder solventarla? Bueno, yo tendría que acreditar un dictamen técnico junto con el titular del órgano de control de los municipios, en el cual ustedes hagan mención a esos procedimientos de licitación. Pasamos a lo que comentábamos ahorita, los contratos de obras sin requisitos mínimos. Estos se presentaron, los contratos de obras sin los requisitos mínimos, debido a que en su elaboración no contaban con los requisitos que marca la normatividad.
en este sentido, lo que más reincide en los municipios es que no se presentó una descripción pormenorizada de los sectores donde se realizarán los trabajos o no se indicó el importe correspondiente. Acuérdense que ustedes dentro de sus contratos de obra pública tenemos unas cláusulas, por lo general en la cláusula primera del contrato, donde viene la descripción de los trabajos a realizar. En ocasiones los municipios, los directores de obras públicas, como comentaba ahorita el auditor, por omisión o porque no se dieron cuenta, nomás nos ponen pavimentación de varias calles. Entonces no está claro el nombre del contrato. Hay que recordar que un contrato son los derechos y obligaciones de todos. Entonces tiene que quedar claro el nombre de la obra. En ocasiones hay contratos que tienen 5 o 6 frentes de trabajo, 5 o 6 calles a pavimentar y esas 5 o 6 calles están en colonias diferentes. Entonces eso empieza a complicar un poco la situación del desarrollo del trabajo de los auditores, ¿no? Y sobre todo que la ley establece que dentro de esos puntos, pues tiene que estar claro el nombre de las obras, ¿no? Igual como el de los importes. ¿Cómo puedo solventar yo un contrato sin requisitos mínimos? Bueno, yo tengo que acreditar un adendum donde cambie la cláusula original del contrato y especifique o esclarezca la cláusula que se está observando, ¿no? Esa es la medida de cómo nosotros podemos solventar, entre otras cosas, ¿no? Porque igual muchas veces no se define, por ejemplo, lo que son las garantías de anticipo, no lo estipula en el contrato original, ¿no? Y más sin embargo se expidió una fianza por anticipo, ¿no? El cual no estaba contemplada dentro. Por eso es muy importante que los directores de obras públicas se apoyen en el jurídico para que les den una mejor propuesta a ese contrato, ¿no? Hablando de los requisitos mínimos de las... No me está cambiando las láminas. Ok. Hablando de los acuerdos de obras por administración directa sin requisitos mínimos, acuérdense que en su elaboración no cumplieron con lo establecido en la normatividad. ¿Qué es lo que más reincide? Que es el objetivo de la plática, la reincidencia de las observaciones, pues es que no se presentó la descripción dentro de las cláusulas del nombre. Es algo muy parecido a lo que es el contrato, ¿no? En ocasiones tenemos acuerdos de obras por administración directa que no ponen el periodo de ejecución o el plazo de ejecución de ese contrato. Inclusive los importes también en ocasiones no los ponen. La fecha en que se está firmando ese acuerdo, ¿no? Eso por nombrar algunos que eso es lo que están reincidiendo ahorita los municipios, y como bien lo comentaba el auditor, pues lo que no es intención del ISAF observar, sino que al contrario es coadyuvar con todos ustedes para que tengan lo menos observado dentro de sus ejercicios fiscales, ¿no? El procedimiento de solventación es la misma que la del contrato, es acreditar un adendum a las modificaciones del acuerdo, ¿no? Los pagos a terceros como contratistas en obras públicas por administración directa es otra de las reincidencias con más frecuencia en los municipios, ¿no? Hacemos un acuerdo de obra por administración directa, la normatividad establece que yo tengo que tener tanto la capacidad técnica, equipo, maquinaria, personal, administrativo para poder llevar a cabo una obra sin la intervención de contratistas. Entonces estamos incumpliendo o estamos infringiendo en lo que marca la normativa, ¿no? Entonces sí tenemos que tener cuidado, y dentro de nuestra planeación de las obras públicas a realizar durante el ejercicio fiscal, tenemos que tener muy en cuenta si puedo llevar a cabo esa obra o no la puedo llevar a cabo, y tendré que utilizar la modalidad de contrato, ¿no? Para que no incurran en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento de solventación para obras por administración directa con pagos a terceros, con la intervención de contratistas? Bueno, el titular del órgano de control y evaluación gubernamental tiene que acreditar un acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución de los conceptos pagados, y sobre todo validar que esos trabajos
fueron realizados, ¿no? Vamos a ver, dice en el Mapas Caborca nos comenta, en el caso de fugas, drenajes, colapsos, ampliaciones que son inciertos e impredecibles los lugares, tratándose de acuerdos por administración directa, se debe sustentar con una lista de usuarios donde se realizaron los trabajos. Obviamente este tipo de obras son impredecibles. Se debe sustentar la lista de usuarios. Más que sustentar la lista de usuarios, lo que se debe de sustentar es en dónde está ocurriendo esa problemática, o sea, la ubicación, pues. Porque al final de cuentas es algo que pues que no se tiene contemplado, como lo comentábamos ahorita, ¿no? Que no se tiene contemplado, pero más que nada debe quedar claro dónde está, en qué punto están, ¿no? los trabajos, ¿no? Ya los usuarios, pues obviamente van a estar en esa dirección, ¿no? Más que nada sustentar en el acuerdo de horas por administración directa la localización de los trabajos que se van a realizar, ¿no? Y sobre todo también los hechos, ¿no? ¿Qué trabajos se van a realizar? Si es cambiar toda la tubería, es una fuga, etcétera. Pero por lo general ese tipo de trabajos son gastos de operación, que ese es un punto, mira, amigos de los Mapas de Caborca. Hay ocasiones que son gastos de operación y hay ocasiones que es una obra pública. Y qué bueno que tocaste este tema, porque en ocasiones, dentro de sus avances físicos financieros, plasman en el capítulo 6000 un gasto de operación de X importe, cuando en realidad no es una obra. Recuerden que al momento de que ustedes plasmen en su capítulo 6000 un importe ejercido, están obligados por la normatividad de la ley de obras públicas o la federal, están obligados ustedes a realizar un expediente técnico, cuando a lo mejor no hay necesidad de declararlo como una obra pública porque es un gasto de operación, pues, ¿no? Hay que tener cuidado en ese sentido. Mapas Navojoa, buenas tardes. ¿Cómo puedo formular un contrato de servicios del cual no tengo estrictamente definidos los alcances? A este caso, bacheo, servicio de pipas, horas de maquinaria. Bueno, yo creo que sí podemos tenerlo identificado, ¿no? Dependiendo de la colonia o el sector que queramos combatir, yo creo que tenemos identificado dónde tenemos las mayores demandas de bacheo, ¿no? Igual, vuelvo a lo mismo, el servicio de pipas es un gasto de operación, no lo puedo yo considerar como una obra, pues. Y en el sentido del bacheo, pues tendremos que nosotros formular el sector y tener más o menos definido qué tantos metros cúbicos de carpeta voy a poder utilizar, ¿no? Hacer un censo en relación a eso y tener más o menos visto qué es lo que voy a ocupar. Si en el transcurso y en el proceso constructivo se nos viene una avenida fuerte, una lluvia, bueno, la ley nos permite hacer ya sea, si es por contrato, un convenio adicional o en su caso, si es por administración directa, por la modalidad, pues se podrá hacer una modificación al acuerdo en el importe ejercido con sus presupuestos modificatorios en ambas modalidades, ¿no? Vamos a seguir con lo que es... No me está... Bueno, quiero agradecer a todo su tiempo, que es tan valioso, y la intención de nosotros es que ustedes tengan las menos observaciones posibles para los ejercicios que vienen. Y como bien quiero hacer hincapié en lo que comentó nuestro auditor mayor, viene un año difícil, ha sido un año difícil y está el cambio de administración, y mi recomendación es que al momento de terminar sus administraciones atiendan todas las reincidencias que tienen pendientes por atender, ¿no? No me resta más que agradecerles su tiempo, y en nombre de la Dirección General de Auditoría de la Obra Pública, ingeniera Mariví Rivera Pire, a nombre del auditor mayor, ingeniero Jesús Ramón Moya Grijalva, les agradecemos
su valioso tiempo en esta situación. Vamos a leer otra pregunta para dar por terminado. Dice, entonces, para su solventación será la lista de usuarios con las direcciones y el tipo de trabajos que se realizó en los domicilios. Pero para su solventación, la verdad no entiendo quisiera contestarte, pero no entiendo la solventación no sé de qué observación es, pues. Si es una obra emergente por algún colapso de alguna tubería o drenaje, bueno, ok, la atendemos en el sentido de que quede bien claro dónde. Si usted quiere levantar su padrón de usuarios, igualmente lo puede hacer, ¿no? Pablo Serrano. Una pregunta. Sí, adelante. Una duda. Por ejemplo, nosotros en nuestro municipio de Noquitoa tenemos un problema de que tenemos a un costado del río. Se ensolva y nosotros lo desensolvamos por medio de obra porque no contamos con recursos. Allí lo único que nomás tengo que tener la autorización de contratar maquinaria y meterlo como obra, ¿o cómo se maneja ahí? No tenemos con maquinaria en el municipio de Noquitoa, Pablo. No. Bueno, ahí sí tendrán que tener la autorización por medio de cabildo, del comité de obras, ¿no? Que les autorice rentar maquinaria. Sí. Si no contamos con ella, bueno, exclusivamente rentar la maquinaria. Pero si la obra es, por decir algo, Pablo, si la obra es por 100,000 pesos y todo el gasto fue por 100,000 pesos, bueno, haré un contrato de arrendamiento de maquinaria mejor, pues. O sea, si el gasto total para desolvar el pozo, perdón, el drenaje, pues entonces mejor haremos un contrato de arrendamiento de maquinaria mediante un contrato y se le paga el resto, ¿no? Porque si es lo que... Pero no se tiene que elaborar también el expediente técnico. Si lo vas a reportar en las 6,000, sí. Porque no va a ser un gasto de operación, pues. Sí, no a las 6,000. Entonces, con expediente técnico y un contrato de arrendamiento y autorización de cabildo. Así es. Así es. Ok, gracias. Entonces, comentándoles, y en estos días, por instrucciones de nuestro auditor mayor, se les va a hacer llegar una guía, ¿no?, de todo esto que platicamos aquí, relacionado con los expedientes técnicos de la obra pública. Y no me resta más que darles las gracias y fue un placer haber compartido con ustedes este espacio y quedo a sus órdenes para cualquier duda que tengan al respecto. Pueden llamar aquí a las instalaciones y hablar con un servidor, ¿no? Si no tenemos otra situación, les agradezco y gracias, que tengan bonito fin de semana y a seguirnos cuidando con esta situación de la pandemia. Muchas gracias, les agradezco.